RILAX, tenemos que presentar la siguiente información. El Congreso de la República ha recibido por lo menos 16 iniciativas legislativas en el mismo sentido. ¿Cuál es el objetivo? Elevar las remuneraciones, hacer una nueva escala remunerativa. De acuerdo a las estimaciones, se está hablando de un incremento de más de 21.000 millones de soles. 21.000 millones de soles que estarían destinados a mejorar los sueldos y al aumento de las pensiones. Bueno, y a propósito del Congreso de la República, Guillermo Bermejo está preso acusado de afiliación terrorista. No hay, según el reglamento del Congreso, posibilidad de ocupar ese escaño cuando el delito es por terrorismo. Pero no entienden, pues, no entienden. La accesitaria quiere, ocupar esa curul. Zaira Arias exige ir como congresista. Pero no se puede, pues, ¿quién le manda a tener como congresista a alguien que tiene vínculos con el terrorismo? El futuro de este escaño que ha dejado Bermejo, acusado de filiación terrorista y que ha sido sentenciado a 15 años, aún no está definido, aunque no se lo exijan. La Procuraduría del Congreso ha dicho que no se active este proceso de ocupar la curul. Bueno, el Poder Judicial está evaluando si la Procuraduría puede consignarse como parte agraviada en el proceso que se le sigue a Francisco Sagasti, el expresidente, y a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Eliche por el pase a retiro de altos mandos de la Policía Nacional en noviembre del año 2020. Si el juez supremo provisional Juan Carlos Checli acepta esta solicitud, la Procuraduría General del Estado quedará habilitada para solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor de nuestro país que se le pueda imponer a los investigados en caso sean hallados responsables del cargo de abuso de autoridad. Como se recuerda, hay una investigación preparatoria que se sigue contra Francisco Sagasti y estos exministros del Interior. Bueno, quien le ha escrito al fiscal interino Tomás Gálvez es la suspendida fiscal Delia Espinosa. No. Ella, por encima de la Junta Nacional de Justicia, le escribe directamente y le dice: devuélveme mi cargo. Ya es hora. Bueno, ha enviado esta carta a Tomás Gálvez donde lo exhorta a cumplir la resolución judicial para que proceda a entregarle nuevamente el cargo, que nombre una comisión de transferencia y suspenda todas las gestiones que viene realizando. En el Ministerio Público está lejos de solucionarse, mientras hayan cambios permanentes en la cabeza de esta institución, una institución que en este momento sinceramente debería estar abocada en hacer su trabajo, y es brindarnos seguridad a todos los peruanos, complementar el trabajo que hace la Policía Nacional y, por supuesto, recabar las evidencias necesarias para poder sustentar eventuales juicios ante el Poder Judicial. Pero están todos distraídos en esa institución. Una pena por aquellos fiscales que en este momento sí se están fajando y están haciendo bien las cosas. Bueno, precisamente Tomás Gálvez le ha respondido a Delia Espinosa, quien le ha mandado esta carta exigiéndole que le devuelva el cargo. Esto es lo que ha dicho. Sinceramente parece el cuento de nunca acabar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la izquierda en nuestro país?
Hemos tenido un gobierno liderado por Pedro Castillo, luego Dina Boluarte, quien también fue vacada. Bueno, Vladimir Cerrón, que es el presidente del partido que llevó a estos dos personajes para que pudiesen presentarse en las elecciones pasadas, ha dicho que la conformación de la plancha y toda la organización de ese partido básicamente fue una improvisación, ¿no? A estas alturas ya entre ellos mismos, si te vi, no me acuerdo. Aunque tarde, Vladimir Cerrón terminó admitiendo que la plancha presidencial del 2021 fue improvisada. Cerrón trató de justificar la postulación del golpista Castillo y Dina Boluarte en la plancha de lápiz. En Cristiano indicó que era lo único que le quedaba al partido. Desde la clandestinidad, Cerrón se refirió al golpe de estado del 7 de diciembre. Semanas atrás vía TikTok lo tildó de traidor y ahora que ya está en campaña, defendió a su profesor. Cerrón también ensaya una respuesta de quienes fueron los autores intelectuales del golpe de estado. A pesar de estas perlas que llevó a Palacio y al Congreso, Cerrón persiste desde la clandestinidad en su intención de postular a la presidencia y ha conformado una plancha presidencial junto a su madre Berta Rojas y el actual congresista Flavio Cruz. Bueno, hay que tener cuidado con estos discursos que intentan marcar distancia, ¿no? La verdad es que todos integraron el mismo proyecto político, Perú Libre. Gracias a Perú Libre llegaron al poder y tienen una bancada en este momento en el Congreso. Hay que analizar cuál fue el destino de cada uno. Pedro Castillo vacado, afrontando un juicio por golpe de Estado. Lo mismo Betsy Chávez, que intentó fugar a México. Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. Guillermo Bermejo, congresista por Perú Libre, en este momento sentenciado a 15 años de cárcel por afiliación al terrorismo. Esa fue la izquierda en nuestro país. Esa es la izquierda en nuestro país. Todavía. Y quieren intentarlo en 2026, ¿ah? Bueno, vamos a hablar ahora de Bolivia. Justamente, Bolivia tuvo un gobierno de izquierda durante muchos años. ¿Y qué pasó? Llevó al país a una situación sumamente complicada, donde no habían divisas, no había acceso a combustible, los bolivianos tenían que llegar a la frontera con Perú para poder intercambiar dólares o comprar dólares, una situación sumamente complicada. Bueno, ahora el nuevo presidente, que es, por cierto, de derecha, Luis Arce, tiene que afrontar esta situación y ya ha dictado algunas medidas importantes. Bolivia respira nuevos aires bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz. Pero la tranquilidad podría durarles poco en esta primera etapa. Iván Arenas, analista político, advierte que se avecina una crisis económica derivada de la política fracasada de Evo Morales y Luis Arce. Bolivia en los próximos días va a pasar, en las próximas semanas va a tener probablemente una pequeña crisis, que es una crisis finalmente de crecimiento y de corrección del mercado. Según Arenas, los gobiernos pasados con ideologías del socialismo del siglo XXI fueron una utopía, que han dejado una economía quebrada, educación y salud en ruinas y altos niveles de anemia. Pero lo que tiene que hacer ese gobierno es sincerar estos datos, como lo ha hecho Paz, y Paz ha dicho que le va a quitar subsidios. Eso implica que el gobierno ya no va a subsidiar el diésel y que mañana más tarde el precio ya no será fijado por el Estado, sino por el mercado, y eso implica evidentemente que los costos de vida, que los precios suban y el costo de vida también suba, ¿no? En este escenario sería importante fortalecer la relación comercial entre Bolivia y Perú como socio estratégico clave para apoyar la recuperación económica de Bolivia. No vamos a tener de alguna otra manera un gobierno boliviano bastante distante con las cuestiones nacionales propias nuestras, ¿no? Arenas critica a los sectores de izquierda peruana que se aferran al socialismo y niegan su fracaso en países vecinos. Digamos, Bolivia ha sido, mejor dicho, esa pesadilla a la cual la izquierda peruana nos quiere ver en las próximas elecciones. Reitera que la crisis que se avecina es una oportunidad para recuperar la libertad económica y el respeto a la propiedad privada. Así se vislumbra el nuevo panorama de Bolivia, un futuro con esperanza, pero que por ahora pasará por dificultades económicas, que el nuevo gobierno deberá enfrentar con inteligencia.
Son las 7:44 y usted ya fue a ver Operación Chavín de Huántar, la película. Ya hay 500.000 de personas que la han visto. Estamos justamente con uno de los protagonistas, pero de la operación real, ¿no? De lo que fue este rescate histórico, el capitán del ejército, Alex Segura. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lavina? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en paralelo que lo vamos entrevistando, vemos algunos de los pasajes de esta película que el capitán me asegura ha ido a ver más de una vez. Sí, claro. ¿Cuántas veces ya la ha visto hasta el momento? 3, 4 veces más o menos. 3, 4 veces. Entiendo que por acompañar a otras personas que le piden ir. Sí, claro. Sí. Y entonces tiene el detalle menudo de la película. ¿Qué tanto se acerca a la operación real? Porque usted estuvo en ese operativo de rescate. Sí, bueno, hay que recordar que la película es una película de ficción basada en un hecho real. Entonces, por tanto, tiene su fuerte dosis de ficción, ¿no? Yo diría que entre un 25 y 30% las cosas se ajustan a la realidad, ¿no? 25 y 30%. Más o menos. Bueno. ¿Hay algún pasaje puntual que a usted le haya parecido que sí se acercó a la realidad? Bueno, la parte del entrenamiento empezamos entrenando pintando la estructura de la residencia en un amplio patio. Y simulábamos los pasadizos y midiendo los pasos y cuánto nos íbamos a demorar para llegar cada uno a sus habitaciones, ¿no? Después la muerte de Valer también fue real, él se interpuso entre la bala del terrorista y el canciller Duelan. Hablando del entrenamiento, ¿cuál fue el criterio para seleccionar a los comandos? Bueno, seleccionaron a los comandos que nos encontrábamos trabajando en unidades de fuerzas especiales en Lima. Sí, pero sobre eso hubo otra selección también. Bueno, la prioridad la tenían los comandos jóvenes, ¿no? De grado de mayor para abajo. Ajá. Eran, digamos, que no tenían los conocimientos frescos, los entrenamientos más inmediatos, que estaban, digamos, en mayor training para poder realizar esta operación, ¿no? Ahora, ¿y hubo también un entrenamiento psicológico? El entrenamiento fue integral. Ahora, en el tema psicológico, los comandos nos preparan en el curso comando para ese tipo de situaciones, ¿no? Situaciones de estrés, complicadas, situaciones donde hay una amenaza latente, inminente. Entonces la preparación psicológica viene de antes. Por eso es que nos eligen a los comandos, porque aparte de tener, digamos, la técnica en la dominación del inmueble y el rescate de rehenes, teníamos la preparación psicológica para afrontar este tipo de situaciones. Claro, porque no estaban tampoco exentos de que algo fallara. No, nunca, porque, digamos, uno hace un planeamiento, el planeamiento inicial se realiza, se confecciona, pero lo ideal sería que en la operación la ejecución se diera de acuerdo a ese planeamiento inicial. Pero en la ejecución de una operación, sobre todo de esta naturaleza, siempre hay cosas que escapan a uno. ¿Recuerda usted, por ejemplo, algún imprevisto? Por ejemplo, el terrorista que estuvo en su polvorín, en el segundo piso, en el pasadizo, y a él tuvieron que eliminarlo por el techo. O sea, hicieron un forado en el techo y tuvieron que eliminarlo por ahí porque no había manera de ingresar hasta donde estaba él. Era el que mató a Jiménez, el que le voló la pierna a Cruz Jarama, el que detuvo el avance de todo el Delta 7 y causó 7, 8 heridos. ¿Había también un análisis de cada uno de los terroristas que estaban? La información de inteligencia fue predictiva y oportuna por parte del Servicio de Inteligencia, ¿no? ¿Se estudió a cada uno de los que sí, ellos tenían el perfil, tenían la ubicación de los rehenes, tenían el dispositivo, tenían la fuerza en armamentos. O sea, el Servicio de Inteligencia proporcionó la inteligencia. Y en este tipo de operativos, capitán, ¿se suele hacer un plan B? O sea, ¿también se crean o se recrean escenarios hay plan B, no exitosos? Hay plan C, hay plan D. Hay planes de contingencia, pero el tema es que en base al planeamiento que queda, se van a presentar situaciones que, como te decía, no controla. Y la preparación y la capacitación de los comandos radica justamente en eso, ¿no? En echar mano de soluciones alternas de manera inmediata. Porque hay situaciones que pasan en el momento y uno tiene que decidir en el momento. ¿Le tocó? ¿Tuvo que decidir sobre la marcha algo que no estaba planeado? Bueno, sí. ¿Cómo? Cuando yo entré por la puerta principal, porque mi equipo era el Alfa 3,
me choco con la parte lateral del el dintel. Para mí, la información que tenía era un poco más amplio. Entonces, cuando entro, me choco a mi hombro derecho con este pedazo de pared. Y tenía que cruzar de todas maneras, ¿no? Tenía que cruzar y sin pensarlo, porque atrás había gente. Teníamos que llegar a dominar las habitaciones antes que los terroristas lleguen a alcanzar a los rehenes. Y otra cosa que también me tocó vivir fue que tuve que quitarme la máscara antigas, porque al momento que yo levantaba mi armamento no entraba a la línea de tiro, porque la máscara era una full face, y entonces tuve que quitarme la máscara antigas para poder yo hacer uso de mi arma en caso sea necesario de una manera correcta, ¿no? ¿Cuántos días fue la preparación de ustedes? Todos los días, desde el día 18 de diciembre al día Más de 120, ¿no? Más de 120, hasta el día mismo sábado, antes del día martes 22, que fue el sábado 19 de abril. Desde el 18 de diciembre hasta el 19 hemos entrenado todos los días, mañana, tarde, noche, madrugada, no había hora. Ahora, es como la incursión en un combate, ¿no? Es una guerra. Y uno ve la película, intenta acercarse a ese momento, a esa situación, y aún así, pasado el tiempo, nos corre mucha adrenalina, siendo espectadores. Ni siquiera puedo imaginar qué significa haber estado en sus botas, ¿no? Al momento de la incursión. ¿Hay espacio para sentir en esos momentos miedo? ¿La adrenalina te permite ese tipo de emoción? Miedo existe, siempre hay miedo. Aquel que diga que no tiene miedo a algo está mintiendo. Pero no solamente la adrenalina, sino la preparación nuestra nos imponía sobreponernos al miedo. Concentrarnos en lo que teníamos que hacer. Lo que ven en la película es el 1% de lo que sucedió en la vida real, lo que sucedió en la operación real. Y siempre pues te toca fibras, ¿no? Ver, recordar. Yo cada vez que voy a la réplica y tengo que hacer una explicación o una guía a grupos que me solicitan hacerlo, y veo los videos o recorro los pasadizos o cuento lo que me tocó vivir en ese momento, claro, si uno recuerda detalles y siente como si estuviera realmente viviendo esos momentos. Pero porque, claro, hay también un momento previo, por eso le preguntaba sobre la preparación. Porque no es que haya sido una semana o dos, han sido más de 100 días. Exactamente. Y me imagino que en paralelo al entrenamiento también había la familia, ¿no? Y los pensamientos que se le podían venir, que era lo que usted pensaba. De hecho, que todos los días nosotros esperábamos cumplir con la misión y hacer la operación. O sea, en cualquier momento lo podían llamar. Sí, claro, que no teníamos definido la hora ni el día en que se iba a realizar la operación. Pero con respecto a la familia, antes de ingresar al túnel, yo me persigno y digo a Dios, si esto, le pedí que salga bien la operación. Dios mío, que salga bien esta operación. Y si no sale bien... ¿Ya estaba casado en ese momento? No, estaba soltero, tenía 27 años. No tenía ni siquiera pareja, nada. Tenía enamorada como cualquier... ¿Qué le dijo a su familia? ¿Cómo fue ese momento? Mi familia sospechaba, sobre todo mi mamá sospechaba, porque a mí me había pasado algo similar cuando fui al conflicto de Cenepa. Claro, ellos no estaban al tanto. Ellos no estaban al tanto de la operación, pero sí hay un mensaje, ¿no? Una despedida. Ya yo había estado en zona de emergencia, a veces no me comunicaba, y cuando fui al conflicto de Cenepa tampoco me pude comunicar. Y mi familia tuvo que enterarse averiguando, ¿no? ¿Dónde estaba? Y estaba pues en la guerra. Entonces uno dice, yo le pedí a Dios que salga bien la operación y que no me saque vivo de la residencia y que me despida a mi familia si tenía que ser así. Era 50-50. ¿Qué tanto le ha cambiado la vida este operativo? Te cambia la vida en el sentido que te comprometes más con la patria. O sea, hay un compromiso de por medio. El hecho de que digamos, hayamos sido reconocidos, cosas que no hemos pedido en realidad. Se dieron las circunstancias, se dieron así. Agradecemos. Me compromete más a ser un mejor peruano. Me compromete más a seguir trabajando y dando lo mejor de mí por mi país, desde la trinchera donde me encuentre. Uno no tiene que ser necesariamente militar para defender al país, lo tenemos que ser todos. Ahora, cuando yo le preguntaba si es que hubo algún imprevisto, esto encaja, por ejemplo, en la versión que hoy se sostiene, que mientras se construían estos túneles hubo la filtración de esta información. ¿Cómo manejaron ese momento en el que se revela esto
y estaban todavía los túneles que no llegaban al momento o al punto exacto que ustedes habían planificado. Nosotros indignados porque sí consideramos que eso fue una traición a la patria, porque esa información no solamente informa, sino confirma. ¿Cuál información exactamente? La del túnel existe, la del túnel sí existe. ¿Del Diario de la República? El Diario de la República. No era una intención de informar o pasarle la voz a Serpa, era con la intención de confirmarle que el túnel existía, porque Serpa tenía sospechas. Serpa tenía sospechas porque había escuchado ruidos en el subsuelo y la República le confirma la información a Serpa. Obviamente nosotros nos sentimos indignados porque consideramos que era una traición a la patria que ponía en riesgo no solamente la operación, ponía en riesgo nuestras vidas y la de los rehenes. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Entrenando en nuestros cuarteles. ¿Cómo manejaron esa situación? Felizmente esto se convirtió de una amenaza en una oportunidad. Esto nos permitió a nosotros que podía maniobrar en el subsuelo del primer piso tranquilamente con los mineros, ya que Serpa, al tener la información confirmada, subió a los rehenes que se encontraban en el primer piso hacia el segundo piso. Entonces ya esa libertad de acción nos garantizaba que los rehenes no sufrieran algún daño con una explosión subterránea. Ahora, también recuerdo que se ponía música en la calle. ¿No? ¿Esto era como un factor distractor también para disipar el ruido? Aparte de disipar el ruido, era una herramienta que se empleó para que, digamos, a los mismos terroristas los aturda, ¿no? Los comienza a resquebrajar los sentidos, le baja un poco el ímpetu. Y bueno, bajar un poco la moral también, porque ponían marchas militares, una serie de cosas, ¿no? que hacía que los rehenes pudieran, digamos, elevarle la moral y a los terroristas bajársela, ¿no? ¿En qué momento le dicen a usted, sabe qué, ya Capitán Segura, los túneles están y dan la orden? ¿Cómo se entera usted de que ya había la orden de ingreso? ¿Dónde estaba? Bueno, nosotros sabíamos que la operación era inminente cuando el día 19 de abril nos convocan a la Brigada de Fuerzas Especiales y viene el comandante general del Ejército y dice, señores, a partir de estos momentos se pone en ejecución la primera fase del plan de operaciones. Y la primera fase era comenzar a hacer la infiltración a San Isidro. Entonces, en la noche del sábado 19 para el domingo 20 comenzamos a infiltrarnos a San Isidro y teníamos que hacer los 80 comandos de los grupos de asalto sin que nadie se entere. ¿Y cómo fue? Operación Hormiga. Disfrazados de policías. Claro. En una camioneta de la policía de 10 en 10 íbamos infiltrando a la gente de tal manera que pasábamos la barrera policial, ingresábamos a las casas que el CIN tenía alquilada, retaguardia de la residencia y ahí nos instalamos los 80 comandos del grupo. ¿Por cuánto tiempo estuvieron en estas casas alquiladas? El día domingo, lunes y el martes que fue la operación. Ajá, desde el domingo. Y allí se refuerza un poco el entrenamiento, porque en algún momento se habló inclusive que parte del entrenamiento que tenían era el sueño, ¿no? Era como resistir el sueño. ¿Hubo algo de eso? Bueno, cuando el combatiente no combate, descansa. Y nosotros estábamos descansando, algunos jugando, nos trajeron juegos de sal, ajedrez, ludo. ¿Cómo hacían para dormir cuando sabían que ya estaban en plena ejecución? Sí, bueno, algunos no dormían, algunos sí dormían, cada uno maneja sus propias emociones de una manera diferente. ¿Había alguna indicación sobre...? No, simplemente... Terapia de sueño. Teníamos que estar concentrados y la manera como uno mejor manejara sus emociones era correcta. Y así estuvieron hasta que dieron la orden de... El día lunes iba a ser la operación. Ajá. Nos dijeron ya prepararse para ingresar los túneles, pero nunca se llegó a dar las 3 condiciones que se necesitaba para poder iniciar la operación. Entonces nos dijeron, cuando no se dio las condiciones, nuevamente descansar, y al día siguiente sí se dieron las condiciones y fue la operación. ¿Cuántos intentos previos a la incursión hubo? No, solamente el día 21, que posiblemente se iba a dar la operación, pero no se dieron las condiciones, sino no entraron. el martes, ¿no? Ajá. ¿Y el día que le hacen la llamada, cómo fue ese momento?
Ya, este es el... ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden vino de parte del coronel y a los jefes de grupo, y los jefes de grupo nos transmitían las órdenes a nosotros. Ya prepararse, ¿no? Prepararse. Y ya comenzamos a mimetizarnos el rostro, a equiparnos, ¿Y tienes un tiempo entre que les dan la orden o el aviso y la incursión? La orden nos dieron cerca a las 13 horas más o menos para poder prepararnos. Y a las 15 horas aproximadamente ingresamos a los túneles. La operación se realizó a las 15:23. Y una vez que entras al túnel, ya ahí no hay marcha atrás. Claro, ya sales para adelante, nada más. Entras por el ingreso y tienes que salir por la salida que te corresponde. A practicar algún santo y seña, se acabó. Ya, ¿no? Ahí simplemente... Una persignadita. Sí, una persignada, concentrarte en lo que vas a hacer saliendo por tu salida que te corresponde. Y con la confianza de que la operación iba a ser un éxito. El margen de error era 0. ¿Y hubo alguna situación que en el momento ya en que ustedes salen hacia la embajada no resultó como lo habían esperado? Hubieron algunas brechas que no se abrieron. ¿A qué se refiere con las brechas? Son las cargas explosivas que tenía que abrir un forado en las paredes, en los distintos puntos de aplicación de los equipos por donde tenía que entrar. Pero, como te decía, la solución la tenemos que buscar de manera inmediata. ¿En qué sentido? O sea, ustedes llegaban, así como pasa, ¿no? Esto fue en la vida real, pero como uno lo ve en las películas, pones carga explosiva en un muro o una puerta para derribarlo. Claro. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, en mi equipo, yo tenía que entrar por la puerta principal y la puerta se rompió con el explosivo que pusieron los explosivistas. Pero en otro equipo tenía que entrar por la pared y pusieron una carga explosiva, pero la pared estaba reforzada. No se abrió la brecha. Ese equipo tuvo que entrar por la puerta principal y hacer su trabajo que tenía que hacer. Sobre la marcha. Sí, las decisiones, como te digo, las soluciones, uno tiene que tomar decisiones de manera inmediata, buscar la solución más adecuada para solucionar el problema que se te presente en el momento. Claro, la vez pasada justo conversaba también con otro comando y lo que me decía me hablaba también de las brechas y me decía, claro, si el plan era poner una brecha para que se viniera abajo una puerta de pronto o una pared, de pronto el forado que lo habían planificado que iba a ser muy grande para que entre una persona, un comando, se abrió del tamaño de la cabeza. También podía ser. ¿No? Hay situaciones se presentan y tienes que solucionarlas. Como te decía, la preparación radica justamente en que esas soluciones se dieron de una manera adecuada y la misión se pudo cumplir sin mayor problema. Ahora, ¿qué tan cerca estuvo su grupo o estuvo usted, ¿no? de otro de los comandos que hoy es un héroe? Hablamos del comando Valer. Yo entré por la puerta principal con mi equipo y Valer entró por la parte de la terraza. Él no llegó a entrar a la residencia porque justamente él cae en la terraza, cuando lo ve salir al canciller Tudela y trata de ayudarlo, se interpone entre el terrorista que estaba disparando desde adentro hacia la terraza y el canciller Tudela. Y él recibe los impactos. Jiménez tenía la responsabilidad de dominar la primera habitación del pasadizo en el segundo piso. Lamentablemente, 3/4 a continuación había un terrorista que estaba en el polvorín del MRTA y ese fue el que le causó la muerte a Jiménez con disparos de ráfaga y lanzamiento de granadas. Yo estaba en el primer piso y yo estaba en el segundo piso. ¿En qué momento se entera usted? Cuando yo terminamos de cumplir nuestra misión, la función del equipo Alfa 3 y salimos, fue que ahí me encuentro con otros de mis promociones, amigos de la patrulla, y me comentan que habían dado a Jiménez y a Valer. Y obviamente pues fue un duro golpe, ¿no? Porque Jiménez es mi promoción de la escuela militar. Es mi amigo, he convivido con él 4 años. Y obviamente te golpea ese tipo de noticias porque contrasta con la felicidad del deber cumplido, la satisfacción del deber cumplido, el éxito de la operación, pero que te digan el precio ha sido ha muerto 2 comandos, te choca bastante, ¿no? Y me imagino... Uno los considera como unos hermanos, ¿no? Y me imagino también porque uno se pone en el lugar y pudo ser usted también. Cualquiera lo puede ser. Pudo haber sido cualquiera. De hecho, hemos tenido 25 heridos, ¿eh? O sea, y hemos tenido heridos de gravedad. A uno le volaron el pie, tuvieron que amputarle parte de la pierna.
el sacrificio que estos hombres hicieron por el país y por rescatar 72 vidas, en realidad es invaluable. O sea, hay que darse cuenta de lo que nosotros ofrecimos y sacrificamos para rescatar 72 vidas de gente que ni conocíamos y rescatar la dignidad del país. ¿Usted tenía el encargo del rescate o la búsqueda de una persona en particular? Eso no se da. Nosotros, todos los rehenes eran importantes y la misión era rescatar 72 rehenes con vida. Nadie tenía la responsabilidad de un determinado rehén. Si en tu habitación que te tocaba dominar encontrabas rehenes, pues tenías que rescatar a los rehenes que estaban ahí. Dominar el inmueble y rescatar a los rehenes. Pero es que no sabíamos exactamente dónde estaban los rehenes. Lo que pasa es que, claro, mucho se dijo también sobre el objetivo que había de rescatar, por ejemplo, al canciller Tudela, ¿no? Es muy difícil eso porque nadie podía saber dónde estaba Tudela. Y no podías tú tener una misión de ir a buscar a un solo rehén y olvidarte del resto, ¿no? Tú rescatabas a los rehenes que tenías en tu habitación. Si en tu habitación había rehenes, 1 o 10, tenías que rescatar a ese 1 o a esos 10. Y eso sucedió en todas las habitaciones. Es una consigna y es la parte de la misión. Ahora, usted me decía que luego del operativo la vida les cambia en el sentido de que valoran más a la patria. Nosotros siempre debemos valorar a la patria, sino que el compromiso es mucho más grande. Ahora, pero ¿usted cree que ese compromiso a lo largo del tiempo, hoy se vuelve a hablar, ¿verdad? Por la película, pero ¿usted cree que mirando las cosas de acá para atrás, luego del operativo, ustedes han tenido el reconocimiento? ¿Qué ha pasado con ustedes luego de esa operación? Esa es una cosa muy peculiar porque, como te dije hace un momento, bueno, nosotros no esperamos reconocimiento. Nunca pedimos reconocimientos, nunca pedimos felicitaciones, nunca pedimos ascensos, que nos los dieron. Nunca pedimos nada. Es más, nosotros hemos debido permanecer en el anonimato hasta el día de hoy. Nunca hemos pedido siquiera las gracias. No me agradezcas siquiera por lo que hemos hecho. Pero una cosa es pedir y otra cosa es que... Pero tampoco me digas que me denuncies por asesinato, ¿no? Eso es una de las cosas que nos golpeó. No me digas que soy asesino cuando nosotros hemos hecho algo bueno, cuando hemos ofrecido nuestra vida por salvar a 72 personas. ¿Usted también fue incluido dentro de la...? Todos los comandos fuimos incluidos. ¿Cómo está su caso en particular? No, todos los casos ya terminaron en el 2015 con la sentencia de la Corte Interamericana, porque esto, fuera de quedarse aquí en el país... Pero fueron varios años. 14 años. Desde el 2002 al 2015 incluidos esos años. Yendo al Ministerio Público... juzgados en una corte supranacional en Costa Rica. Qué ingratitud, ¿no? Sí, tú lo has dicho, es una ingratitud, como te digo, no esperamos las gracias, pero tampoco que nos digan porque que eran somos terroristas. asesinos. Totalmente, y eso es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que recordar. El Perú vivió épocas muy crudas y hubo terrorismo aquí. Hubo terrorismo de Sendero, terrorismo del MRTA. No debemos olvidar eso. Claro, lo que pasa es que hay un sector pues de la izquierda que tratan de hacer ver como que el MRTA era menos letal que el Sendero y que poco más y eran Robin Hood, ¿no? Cuando eran tremendos terroristas. Causa mucha extrañeza, bueno, ni tanto tampoco, ¿no? Pero cuando ocurre esto, decían, comando del MRTA toma al rehén embajador, comando preparado, ¿no? Capacitado y entrenado por las FARC, eran unos súper terroristas. Pero cuando recuperamos la residencia, inclusive hasta el día de hoy, hay algunos que dicen, pobres muchachitos de 17, 18 años que no sabían agarrar un fusil y que estaban engañados, ¿no? Tratando de minimizar a los verdaderos delincuentes terroristas, poniéndolos en el caso de víctimas, ¿no? Y los malos éramos nosotros. La película, felizmente, define claramente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y hace ver a la población el sacrificio que hicimos nosotros para cumplir esa misión, sabiendo aún que podíamos perder la vida en ello. ¿Qué opina usted de quienes critican que no se haya mencionado a Alberto Fujimori? Yo creo que tienen razón, pero también entiendo a los productores y al director de la película. Expliquen. No quisieron politizar la película, es lo que ellos dicen, y yo creo que tienen razón en ello, pero yo no creo que mencionar a Fujimori en lo que le correspondió haya sido politizar la película. Yo creo que hay que reconocer y no hay que, la actuación de Fujimori, y no hay que ser mezquinos en ello. Fujimori tuvo la responsabilidad de tomar la decisión política
y hacer lo que le correspondía hacer como presidente de la República y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas en buscar alternativas y gestionar una solución pacífica. Él agotó los medios, viajó, hizo un periplo, viajó por Santo Domingo, a Cuba, a Estados Unidos, a una serie de países para buscarles asilos a los terroristas. Lo consiguió en dos, en Santo Domingo y en Cuba. Él tenía una propuesta para los terroristas para que salgan sin problemas y se vayan. No quisieron y no le quedó otro remedio que echar mano de la operación militar. Y Fujimori sí tomó la decisión de hacer la operación militar. Bueno, yo me imagino que además de la película, ¿no? Y aprovecho para tenerlo aquí, se tiene que hacer un repaso de esta parte de nuestra historia, ¿no? Pero bien contada, pues. Claro, contando que eran terroristas, ¿no? La verdad es una sola. No era, sí, claro. Y en los colegios. Es importante que hay una réplica que uno puede visitar también. ¿No? ¿Cuál es el proceso? Compártalo con... De repente hay muchos televidentes que a partir de justamente de la película y de escucharlo a usted, quieran visitar esta réplica. La réplica es un museo contemporáneo que se encuentra en Chorrillos, que pueden visitarlo de martes a domingo de 10 a 4 de la tarde. Hay guías que van a enseñarles cuál fue el recorrido de los comandos. Hay maquetas. La réplica está tal cual era la residencia en sí. Existen los túneles, una réplica del túnel, van a poder entrar por el túnel y van a poder reconocer las 4 salidas que tienen esos túneles. Y es un recorrido interesante que te abre los ojos, y sobre todo los muchachos, para que conozcan la historia del país, ¿no? Porque claro, quien no conoce la historia del país no ama, y quien no ama no defiende. Y lo vamos a repetir. Al Perú tenemos que defenderlo todos. Muy bien, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, capitán del Ejército Alex Segura, ¿no? También comando en la Operación Chavín de Huántar, La Real. Muy bien, son las 8:10. Vamos con Omar, ¿sí? Omar Ruiz de Somocurcio. Antes de eso, Omar, no te muevas, tienes que ver esta información. Ahora todos quieren ser candidatos, todos quieren incursionar en la política. Hasta Harvey Colchado, ¿no? Insiste, él ha sido jefe de la DIVIAC, insiste en también postular en las próximas elecciones. A portazos hacia el Congreso. El coronel que destacó por tumbar la puerta de la expresidenta Dina Boluarte ahora quiere entrar al caballazo hacia el Parlamento. He tomado la decisión de postular al Congreso. La Inspectoría General de la Policía está por imponerme una tercera sanción de rigor, con lo que se me impediría servir en cualquier unidad de investigación criminal. Mediante su red social X, el ex jefe de la DIVIAC, el coronel Harvey Colchado, anunció su candidatura para el legislativo en las próximas elecciones generales, alegando presuntas irregularidades en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Este hecho, sumado al desmantelamiento de la DIVIAC, la unidad que enfrentó el crimen organizado, me ha llevado a dar este paso. Parece ser que ya no recuerda cuando no pudo justificar los gastos que había hecho al mando de dicha unidad de inteligencia. Más precisamente, desde el año 2019 hasta el 2024, que habría recibido 72 millones de soles sin obtener grandes resultados, según lo dicho por el exministro del Interior, Juan José Santibáñez. La DIVIAC no pertenecía al sistema de inteligencia, por eso es muy grave. Y por eso es que nosotros hemos, durante estos últimos 2 años, sacado 2 modificaciones a la ley de inteligencia. Sumado que en diciembre del 2023, cuando Colchado retomó a su cargo, la DIVIAC había hecho gastos por más de 1 millón de soles a través de contratos verbales. Compras de 1 millón sustentadas en contratos verbales. Eso escapa directamente a la norma, porque si se permite ello, podríamos tener 1, 4, 5, 10 millones. No está en la norma, no está permitido, esto no está justificado. O cuando acusó directamente a la policía de hacerle un reglaje a él y a su familia, inculpándolos que lo vienen amenazando, tanto a su persona como a sus hijos. He conversado con varios agentes de inteligencia en actividad de retiro, pero tienen mucho temor de declarar. Ellos conocen a los agentes que han hecho esas actividades. Estoy dando ya las pistas más importantes, un efectivo policial. Y también hay 4 efectivos más identificados. Su retiro lo dejó fuera de la policía, pero no del radar público. Ahora, el coronel busca que su próximo golpe sea en las urnas.
Vamos a hablar de prevención. Se encuentra en nuestros estudios Adolfo Damer, presidente de la Liga contra el Cáncer. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días, bienvenido. Qué gusto tenerte en nuestros estudios. 75 años de fundación de la Liga contra el Cáncer. Cumple hoy, ¿verdad? Hoy, 12 de noviembre, cumplimos 75 años de funcionamiento ininterrumpido, salvando vidas. Salvando vidas como encontrando el cáncer temprano cuando podemos hacer que la gente se recupere. Porque esperar hasta que haya un cáncer avanzado es fatal. Esperar un cáncer avanzado va a dar un diagnóstico ya más complejo y la chance de salvación es mucho más baja. Por eso nosotros somos propulsores de la detección temprana, movemos cielo y tierra a través de todo el Perú para que la gente venga a nuestras clínicas, venga a las unidades móviles, se haga un chequeo y si es que tiene un cáncer, que tampoco es tan común, pero si tiene un cáncer se encuentra a tiempo y se salva una vida. Qué importante es hacernos los exámenes a tiempo, Adolfo, aunque tengamos miedo. Y me gusta esta frase porque creo que engloba muy bien lo que muchas personas podemos sentir de pronto cuando tenemos que enfrentar alguno de estos exámenes. Pero qué importante es hacerlo a tiempo. Y es parte de la campaña que ustedes recientemente lanzaron como una forma de sensibilizar a la población. Una campaña de la cual, por supuesto, soy embajadora y para mí es un honor porque hay que diseminar este mensaje, hay que difundir lo más que se pueda, Adolfo. Así es, todos tenemos miedo. O sea, yo no digo que la gente vaya a un chequeo feliz y contenta. Tú no vas feliz. Tú puedes ser feliz en una fiesta, pero hacerte un control donde asumes un riesgo de que te puedan decir que tienes cáncer, da miedo, pues. Pero peor que el miedo que se te desarrolle el cáncer sin habértelo controlado, sin habértelo encontrado temprano, sin haberte salvado, porque no hay nada que hacer. Un cáncer que se encuentra temprano, las chances de salvarse son casi el 100%. En el tema del cáncer de mama, por ejemplo, me parece que si se detecta a tiempo es más del 95% de probabilidades de superar ese diagnóstico. De todas maneras. Lo que pasa es que en el Perú, lamentablemente, la gente no tiene acceso a un servicio de salud, tiene acceso tardío. Sabemos cómo estamos en el tema de salud en el Perú. No hablo de Lima, hablo del Perú en general, donde no tenemos suficientes hospitales, no tenemos suficientes oncólogos, no tenemos suficientes equipos para una detección temprana. Entonces, una persona acude a un hospital, para empezar le van a decir ven en 6 meses. Ese es el primer y más grave problema. Y cuando vas, y si es que hay los equipos funcionando, si te puede atender un oncólogo, si te encuentras un cáncer ya tienes ¿cuántos? 6, 8, 9 meses avanzado, 10 meses, 1 año. Entonces tu chance ya es mucho más baja de salvarte, ¿no? Hablábamos, Adolfo, ahorita lo acabas de mencionar, la brecha grande que todavía existe en temas de salud en nuestro país. Eso de que a un paciente le den cita en 6 meses, en 3 meses, en 8 meses para realizarse una ecografía mamaria o una mamografía, muchas veces las citas ya llegan cuando es demasiado tarde. Y en ese punto es vital el rol que desarrolla la Liga contra el Cáncer, porque ustedes tienen unidades móviles que recorren varios puntos a nivel nacional y también tienen clínicas, ¿verdad? Háblanos un poco sobre la labor de la Liga en ese aspecto. Sí, la Liga contra el Cáncer es una red nacional, es una institución voluntaria que hace fundamentalmente detección temprana. Entonces tenemos 2 clínicas en Lima, 5 unidades móviles y tenemos 9 clínicas más en todo el Perú. Atendemos alrededor de 300.000 personas al año en detección temprana. Nadie hace eso en el Perú. Nadie se dedica al 100% de su tiempo para detectar el cáncer a tiempo. Sabemos, es clarísimo, no hay necesidad de encontrar pruebas científicas. Un cáncer que se encuentra temprano es una vida salvada. Entonces, nosotros desde 1950, 75 años, que es un tremendo tiempo, hemos podido ayudar. Son más de 3 millones de personas las cuales han sido detectadas a tiempo y luego han tenido una vida normal. Digamos, yo soy un ejemplo de una detección temprana. Entonces, yo creo que eso hay que comunicarlo, hay que transmitirlo, que la gente sepa que efectivamente miedo, más que miedo. Yo tengo pánico cuando voy a un control, pero es peor no ir. O sea, porque si tú tienes un cáncer,
que nuevamente es poco probable, no es que cualquiera va a hacer su chequeo y sale con un diagnóstico de cáncer, de ninguna manera, es bajo. Pero si no vas, no te vas a enterar nunca, y el día que te enteras ya es un cáncer avanzado. Lamentablemente, el 85% de los pacientes que llegan a un hospital para hacerse una atención ya están con cáncer avanzado. Chance de supervivir, muy bajo. Sí, es lamentable. Y tu historia, tú en ti mismo eres una muestra, eres un superviviente del cáncer y de que a tiempo, como dices, las cosas pueden ser diferentes. ¿Qué tan importante es la innovación en la prevención oncológica? Se ha ido avanzando también en cuanto a los procedimientos de detección, ahora ya no son dolorosos. Te comentaba, además de manera muy personal, yo me hice una mamografía hace algún tiempo, iba muy preocupada al examen porque uno dice, me va a doler un montón, y realmente es que no duele tanto o no duele casi nada, entonces hay que animar a la gente que vaya. De otro lado, es un momento de incomodidad, no cabe duda. Es un poco incómodo. Pero piensa que si pasas un momento incómodo por 5, 10, 15 minutos, tu chance de luego vivir feliz y contenta no tiene límite, o sea, no tiene nombre. O sea, es fantástico decir, pasé por un examen, no tuve nada, incómodo, un rato incómodo, pero luego pasé, luego estoy bien, estoy con mi familia, estoy con mis amigos, la paso bien, y eso es algo tan valioso. Y es un examen que hay que hacerse una vez al año, ese y otros, digamos, de manera general, ¿verdad, correcto, Adolfo? Correcto, pero una vez al año acudir a un médico que te haga todo un control completo es lo menos que podemos hacer. Merecemos atención. Igual, en el caso de los hombres, por ejemplo, el cáncer de próstata es un cáncer que la gente a veces prefiere no enterarse. Yo tengo amigos que dicen, no, hacerme un chequeo de cáncer de próstata de ninguna manera. Me parece una barbaridad. Incómodo, sí, pues, un poco incómodo, pero es un ratito. Hay que superar esa incomodidad y pensar, digamos, en nuestra vida, en nuestras familias que merecen compartir con nosotros mucho más tiempo, ¿no es cierto? Y vencer ese miedo, y finalmente acudir al médico. Hablábamos también de las unidades móviles que tiene la Liga contra el Cáncer. A mí me parece este punto súper importante porque recorren varios, la periferia de Lima, también el interior del país, provincias. Cuéntanos un poco, Adolfo. Hoy hay un proyecto de ley para darle una categoría mejor a las unidades móviles, porque es la única manera de llevar una detección temprana fuera de los locales que tenemos y fuera de los locales, fuera de los hospitales y fuera de esta red física. Pero mucha gente no tiene ni el dinero para ir, ni el tiempo para ir, ni el conocimiento. Porque nuevamente tenemos un tema de desconocimiento muy grave. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos con las unidades móviles a donde está la gente que no tiene recursos, a donde está la gente que probablemente no se haya hecho jamás un chequeo. Llevamos la salud, llevamos la detección temprana mediante análisis básicos, y si se encuentra algo que es una señal de cáncer, lo derivamos a la persona a nuestras clínicas. ¿Y estas unidades móviles, el servicio de detección que prestan o que brindan, es un servicio gratuito? ¿Cualquiera puede acercarse? Gratuito. En la Liga contra el Cáncer sí pedimos una donación, porque nosotros no vivimos de fondos del Estado, vivimos de fondos propios, vivimos de la colaboración de la gente con una donación, vivimos de apoyo a las empresas que donan dinero a la Liga contra el Cáncer, pero sí pedimos a la gente que va a hacerse un chequeo que nos deje una cantidad pequeña de dinero que nos permita solventar nuestros gastos, que de otro lado sirven también para que las unidades móviles den servicios absolutamente gratuitos. Estas unidades móviles a bordo, me comentabas, hay técnicas de enfermería. Sí, hay obstetras, hay enfermeras que hacen los controles adecuados, cabeza y cuello, un control completo. En el caso de mujeres, mamas, cuello uterino. Y la verdad que una detección temprana es lo mejor que te puede ocurrir. Yo prefiero, claro, estamos de acuerdo que mejor es que no tengas nada, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero si tienes un cáncer, qué mejor que te lo encuentren a tiempo, porque vas a salir adelante. Adolfo, tengo que cerrar esta entrevista. ¿Cómo te sientes mirando hacia atrás, aquel día del año 1950, cuando surgió esta iniciativa de crear la Liga contra el Cáncer, y ver en el tiempo todo lo que has construido? Sí, la Liga contra el Cáncer fue creada por un grupo de peruanos de una nobleza enorme, de una generosidad enorme,
con sus propios recursos pusieron la institución, crearon la institución en 1950, vino una delegación de la Unión Internacional para el Control del Cáncer de Ginebra, Suiza, a participar en esta creación, lo cual era una certificación de que el destino de la Liga contra el Cáncer iba a ser extraordinario en un país pobre como nosotros. Yo ingreso a la presidencia recién en el 2007. Un poquito después. Bastante después. Bueno, Adolfo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y bueno, difundiendo este mensaje de prevención, de atención temprana. Muchas gracias además por la labor que haces al frente de la Liga contra el Cáncer. Vamos de inmediato ahora sí con información deportiva. Omar Ruiz de Somocurcio. Muchísimas gracias, Perla. Sí, hoy juega la selección peruana. Hoy día a las 12 del mediodía, hora peruana, en San Petersburgo, en la bellísima ciudad rusa, la segunda más importante de ese país, va a jugar la bicolor con muchísimas novedades. Después de un viaje de más de 30 horas lleno de escalas que arrancó acá en la capital, en Lima, fue hasta París, de París hasta Turquía, en Estambul, cruzó la frontera de Turquía con Rusia, un pueblo chiquito, y después llegó finalmente en vuelo charter a San Petersburgo, donde así han recibido a la delegación peruana con algunos platos típicos. Siempre hay un grupo de peruanos, no toda la vida. Donde vayas vas a encontrarte con un peruano que te recibe con aliento, con cariño. Y este es el recibimiento oficial de la delegación peruana, con algunos piqueitos, ahí vemos unos pancitos, algunos platos típicos, el blini y el pierogi, que son como unas empanaditas un poquito cruditas, pero riquísimas, de esta especie de volcán, que tiene en su interior una carnecita jugosa. Y este es el entrenamiento de la selección en las instalaciones del Zenit de Rusia. Bonito complejo, ahí está Max Loren Castro, una de las probables sorpresas hoy día, porque hasta ayer dábamos el 11 con Kenji Cabrera, pero podría arrancar en vez de Kenji Cabrera Max Loren Castro. Y también hay otra duda que vamos a comentársela hace unos segundos. 4 grados de temperatura en San Petersburgo, en este instante en Rusia, en la inmensa Rusia, ¿no? Es un continente prácticamente, incluso hay 2 continentes a los cuales pertenece Rusia, a Europa y también a Asia, quienes tuvimos la oportunidad de estar presentes junto a la selección en el 2018, estuvimos también en Asia, porque Ekaterimburgo estaba ahí, en Asia, mientras que Moscú está en Rusia. También va a estar Perú en Sochi, que es bastante más alejado, que es una ciudad que es impresionante porque tiene una parte que parece... Es como si estuvieras en el sur de Lima, en Lunahuaná y en Asia, porque tiene montaña y tiene mar. El Mar Negro está ahí en Sochi. Estas son algunas de las imágenes del entrenamiento y esta fue la gran sorpresa. Al fin, la presencia de Fabio Gruber. Muchos dicen, ¿quién es Fabio Gruber? Fabio Gruber es hijo de peruana con alemán, es el capitán más joven profesional del fútbol de Alemania. El capitán del Nuremberg, que juega en la segunda división en la Bundesliga 2 alemana, y así ha recibido su primera convocatoria a la selección mayor de Perú. Y según la información que hemos recibido hace unos minutos desde San Petersburgo, Fabio Gruber podría ser la gran sorpresa hoy día. La gran sorpresa hoy día está en el entrenamiento, quitando de la pelota a Kenji Cabrera. Me contaban que se ha integrado muy bien con el grupo, que maneja algunas palabras en español, que está muy identificado con nuestro país, que si juega hoy día se cumpliría el sueño de su madre, que siempre le inculcó como buena mujer peruana nuestras raíces, nuestras costumbres, y para Gruber es un sueño cumplido ya el estar convocado a la selección mayor, y ojalá que si juega hoy día o lo hace frente a Chile en Sochi le vaya
muy bien este muy buen defensa central que forma parte de los jugadores que se les ha hecho seguimiento en el extranjero. Gruger vino hace un par de semanas al Perú. Nadie se enteró. Vino a sacar su documento de identidad, su DNI. Su DNI, unas horas para ya oficialmente poder jugar por la selección. ¿Cómo podría jugar Perú? A ver, vamos a repasar el 11 que estaría lanzando a las 12 de hoy, del mediodía, en 3 horas y media. Manuel Barreto a la cancha, en el arco Galese, que regresa a la selección. La línea defensiva con López, Garcés, Araujo y Cesaringa. En la volante Noriega como ancla, junto a Jairo Concha, cuyo representante es en Europa, probablemente negociando una venta, con Jesús Castillo. En los extremos, Brian Reina y Cabrera, aunque como les contamos, probablemente la novedad sea que arranque Max Loren Castro, el extremo, veloz, rapidito, ligerito, picante de cristal. Y adelante en punta, Alex Valera, el goleador de Universitario de Deportes, que en el partido frente a la selección de Chile en Santiago hace un poquito más de un mes no arrancó, estaba un poquito lesionado, fue pieza de recambio, hoy día sí. Va a ser, quizá la principal confirmación, la presencia de Valera desde el arranque en este partido complicadísimo frente a la selección de Rusia. Uno dice, caramba, ¿cómo así Perú frente a Rusia? Bueno, lamentablemente Rusia es un país en guerra y está suspendido de todos los torneos oficiales. Y por eso está buscando rivales y por eso es que hace poco estuvo Bolivia. Va a estar Chile también el fin de semana. Y está la selección peruana enfrentando a esta selección que tiene muy buenos jugadores. Es un equipazo, un tremendo rival. En el arco va a estar Aktasten, que tapa en el Krasnodar, ahí donde estuvo Cueva, ¿no? Cueva hace unos años. En la línea de defensiva está Sinlayanov de Lokomotiv con Lukin del CSKA de Moscú, Igor Divev también del CSKA de Moscú y Bebev del Baltikai. Este muchacho que está ahí, el Barinov, fue compañero de Farfán cuando Farfán pasó por el Lokomotiv de Rusia, que es el volante ancla. En los extremos de la volante, como interiores, Golovin del Mónaco de Francia con Ovilanov. Este Alexander Golovin, de 29 años, es una de las figuras principales de la selección de Rusia de Gran Mundial. 20 en Rusia 2018. En Rusia 2018, Alexander Golovin, volante del Mónaco de Francia, está tasado en 20 millones de euros, para mirarlo muy de cerca hoy día. Ya van a ver las imágenes del entrenamiento de Rusia, cómo le pega la pelota este Golovin. Junto a Obliakov del CSKA de Moscú también. Por los extremos, Komlichenko del Lokomotiv. Por la izquierda, por la derecha, Miranchuk. Este gran Miranchuk también, muy conocido, que fue compañero de Farfán en Lokomotiv y compañero de Luis Abrán en el Atlanta United. Otra de las figuras para repasar, Alexei Miranchuk. Y arriba, como punta, el gigante Iván Sergev del Dinamo de Moscú. Van a ver un poco, para hacernos una idea, si ven en la cancha son 11 contra 11, del plantel que va a enfrentar hoy día la selección peruana. La valorización de los jugadores. Marco López es el jugador que en ese instante está mejor cotizado. Está jugando Liga de Campeones de Europa, está en el Copenhague de Dinamarca, del fútbol mundial. Marco López, el extremo izquierdo de Perú, está cotizado en 2,5 millones de euros. Lo sigue Piero Quispe, que ha vuelto a la selección. Ojalá hoy día veamos a Quispe. Regresa a la selección, que ya sabemos que juega en el Sydney de Australia. 2,5 millones su cotización. Eric Noriega, del Gremio de Porto Alegre. Hoy va a ser titular, 2 millones de euros en su valorización. Kenji Cabrera, del Vancouver de Canadá, fue a la MLS. 1,600,000 euros. Y Jairo Concha, de la U, 1,600,000. Son los 5 jugadores mejor cotizados en ese instante de la selección de Perú. Miren la cotización que tiene el rival de Perú hoy día, que repito,
Es un equipazo Rusia, atentos, un equipazo Rusia que no juega torneos oficiales porque está suspendido por el conflicto de Rusia con Ucrania. No estará en el Mundial, está totalmente desafectado en todas sus categorías y que tiene como figura principal y mejor cotizado a Alexei Batrakov de Lokomotiv. 23 millones de euros en su cotización. Lo sigue Alexander Golovin, el tremendo volante del Mónaco de Francia, cotizado en 20 millones. Hoy estará en la volante de Rusia frente a Perú. Después tenemos al arquero Matvei Safonov, que juega en el Paris Saint-Germain, en el campeón de la Champions. 18 millones de euros. En cuarto lugar, en la cotización, Konstantini Yukavin, delantero del Dinamo de Moscú, 16 millones de euros. Y el quinto es Maxim Klushenkov, volante del Zenit de San Petersburgo, justamente el Zenit, cotizado en 12 millones de euros. Miren cómo le pegan a la pelota, miren cómo le pegan a la pelota algunos jugadores. Además, Rusia, esta estadística es impresionante, tiene 21 partidos sin conocer la derrota. La última derrota desde su suspensión fue en el 2022. Si no me equivoco, la guerra de Rusia con Ucrania tiene más de 3 años y 8 o 9 meses. Lamentable, terrible situación en Rusia y en Ucrania sobre todo. Y es por eso, ahí vemos, este es el estadio del Zenit, ¿no? Ahí se jugó el Mundial de Rusia, varios partidos del Mundial de Rusia que tuvimos la fortuna de estar presentes, casi 40.000 peruanos con la selección. Y algunos importantes se jugaron en ese estadio. Es un tremendo estadio. Ahí está. Gran trabajo. Qué trabajo en la producción. Todo lo tienes acá en Willax. Uno pide algo y ¡pau! Automáticamente te aparecen las imágenes. Gran trabajo de los profesionales de Willax Televisión. Ese es el estadio donde va a jugar la selección peruana. Ese es el Gazprom Arena, ¿no? El gigante de San Petersburgo, esta ciudad maravillosa de Rusia, bellísima. Es también conocido como el Zenit Arena, que está ahí en el corazón de San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, situada al noroeste del país, a orillas del río Nevá y cerca al mar Báltico. Es una belleza. Los que tienen la oportunidad de conocer Rusia, repito, tuve la dicha de estar ahí en el Mundial. Es enorme, es impresionante, es un museo por donde quiera que vayas y la geografía cambia y cambia por la inmensidad de su territorio. Está en una de las imágenes que tiene además el Museo Hermitage, que lo que voy a contar rapidito, historia mía viva, hay gente que no me va a creer, pero pueden googlear en el Museo Perlita, atenta a lo que voy a decir, lo voy a decir, en el Museo del Hermitage están algunas de las pinturas de mi tatarabuelo, Iván Poquitonov. Los que no me creen, googleen, Iván Poquitonov. Si vas al Museo del Hermitage en San Petersburgo, vas a ver las obras de mi tatarabuelo Iván Poquitonov. Lamentablemente no heredé absolutamente nada, pero bueno, ahí está, la sangre. Bueno, vamos a ver los partidos del Mundial de Rusia en el escenario de hoy. ¿Sí? Vamos con enfrentamientos. ¿Qué está el trabajo en la producción? A ver, enfrentamientos de Perú frente a la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Con Rusia vamos a jugar recién. A ver, ¿qué está el trabajo en blanco y negro? Fernando Rumichi, el señor Pedro Guerrero. ¿Qué equipo, Dios? Héctor Chumpitaz en blanco y negro. Miren, a ver, qué buen trabajo realmente. Qué orgullo encabezar este grupo de talentos de Willax Deportes. 1972, miren estas imágenes. Perú enfrentando a la Unión Soviética en un amistoso. Martes 18 de abril, en Kiev, en Ucrania, lo que es la vida, ¿no? Ahora Ucrania y Rusia enfrascados en una lamentable guerra de casi 4 años. Y ahí está el partido de la Unión Soviética que nos ganó 2-0. ¿Cómo han conseguido estas imágenes? ¡Qué maravilla! Miren, el estadio reventando, repleto en Kiev, el estadio NACK Olympiki. Hasta el nombre del árbitro,
Wolfgang Riedel. Y los goles de la Unión Soviética frente a Perú los anotaron a los 14 Anatoly Banishevsky y a los 18 Anatoly Konkov. Todos eran Anatoly. ¿Cómo jugaba Perú? A ver, a los que me siguen y siguen las redes de Willax Deportes, a ver, denos algunos nombres de la selección peruana. Y también a mis redes, Omar Ríos Somocurcio. A ver, pero no sea la única vez, ¿eh? Ahora vamos a volver a Rusia 2018, al Mundial, para ver a la selección. ¡Ay, no! ¿Por qué? Bueno, el penal de Cueva, que estábamos en el estadio, en el Perú entero, cómo sufrimos. Pero fallan penal los que patean, nada más. ¿Eh? Los que no patean penal nunca van a fallar. Así que Cuevita, bueno, pateó y la falló. Por más que el elegido era Farfán. Gareca se molestó con Farfán porque el elegido era Farfán, pero pasa en las canchas, Cueva estaba con confianza. El penal es que casi es el empate. Entró a la cancha Paolo Guerrero, que reaparecía. Está la suspensión por el tema del doping. Y nos metió el gol Olsen, ¿no? Poulsen nos metió ese gol. Bueno, es un recuerdo que tiene dos matices. Triste por la derrota, pero feliz porque Perú estuvo de vuelta después de 36. Ahí está la jugada de Cueva. Este fue un partidazo en otra ciudad inmensa, bellísima, como es Ekaterimburgo. En un estadio que tenía, recuerdo, una de las tribunas más empinadas, parecía la Bombonera. Y el gol de Kylian Mbappé. Mala suerte porque como que de carambola se desvía la pelota y aparece Mbappé para añadirla nada más. Perú jugó un gran partido. Pedro Aquino, el palo de Pedro Aquino. Se jugó un partidazo ese día Pedro Aquino. Miren la curva que da la pelota, choca en el palo. Era el empate en el arco de Hugo Lloris. Y después nos fuimos todos hasta Sochi. Hasta Sochi para gritar un gol de Perú después de 36 años. El golazo de André Carrillo en Sochi, que está frente al Mar Negro. Ahí va a jugar la próxima semana, el miércoles, contra Chile-Perú. Este es el segundo gol de Paolo Guerrero. La jugada de Cueva, medio mordida, y aparece Paolo anotando el 2-0. Ese recuerdo maravilloso de Perú cuando regresó al Mundial. Pero miren las imágenes de esa marea blanquirroja peruana. Esto es en Sarán, señores, en Sarán, hasta donde llegamos con la selección peruana. Recuerdo... no. ¿Cuántos se han quedado? Algunos se enamoraron y bueno, claro, sentaron raíces de Rusia. Pasó, porque eran solteros y conocieron el amor, genial. Sarán, les cuento un poquito porque tuve la oportunidad de estar ahí. Una ciudad pequeñita, con un río muy hermoso que pasaba frente a la concentración de Perú, lo recuerdo como si fuera ayer, y las calles de Sarán invadidas de hinchas peruanos. Incluso el aeropuerto, que lo habían remodelado, estaba fresquecito cuando aterrizamos en Sarán y no había la capacidad para recibir a tanta gente en esa pequeña, bellísima ciudad. Ese cielo precioso, celestito de esa parte de Rusia, que aquella jornada se vistió de blanquirrojo, señores. Se vistió de blanquirrojo, Perú. ¿Qué tal recuerdo? Año 2018. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿8 años? 7 años. 7 años. 7 años. Qué maravilla recordar esos momentos junto a la selección peruana, que estoy seguro que pronto van a volver. Pronto va. Miren las calles. Pasa una combi en Rusia, en Sarán. Era la vuelta de Perú al Mundial. Y mira los peruanos. Mira la cantidad de peruanos que tuvimos ahí presentes con el himno nacional en el estadio de Sarán. Bueno, le preguntaron al entrenador de Rusia, que es Valery Karpin, ¿no? Valery Karpin, que jugó con Juan Jayo Legario en el Celta de Vigo en España. Muy buen jugador. No sé, hay un colega ruso ahí que quiso hacer la pregunta diferente, ¿no? Siempre hay un curioso que quiere romper la conferencia de prensa con una pregunta diferente. Y le pregunta a Karpin, al técnico de Rusia, si ha comido cuy. Ay, Dios mío, vamos a ver. Bueno, justamente ayer por la noche hablábamos en la sala de producción de Willax Deportes cuál era la intención. ¿Cuál será la traducción al ruso de cuy, no? Obviamente uno ve un cuycito y
dice, caramba, este animalito hermoso, bello, no se come, ¿no? Pero acá, en nuestras costumbres ancestrales, de aparte de nuestra riquísima comida, lo comemos. Yo he tenido muchísimas oportunidades de comer, y me gustaría comer más cuy del que he comido. Es más, el valor proteico de la carne de cuy, me comentaban que hasta los astronautas la comen porque es una maravilla, una carne sanísima y riquísima. Así que cuando venga Carpín al Perú, o algún peruano en Rusia, que le lleve su plato de cuy chactado. Se va a enamorar. Es riquísimo. A mí me encanta, no sé a las demás personas si les gusta o no. Perlita, ¿te gusta el cuy? No. ¿A qué pregunta? Ya está bien, sinceridad ante todo. A mí sí me gusta. El cortadito, frito, qué rico. Con papitas doradas. Bueno, ahora sea la parte futbolística de la conferencia de prensa. ¿Es el entrenador o es el jugador? Hay un jugador, una de las figuras de Rusia, Uyarok, que le preguntan, ¿no? Otro colega ruso, creo que es el mismo, ¿no? Curioso. ¿Qué jugadores de Perú conoce? Le preguntan al rusito. Y miren lo que contesta. Y está bien, sinceridad ante todo, claro, Perú además es un equipo que se va renovando, ¿no? No están ya los Paolo Guerrero, los Farfán, hace tiempo los Pizarro. Es una selección que tiene muchísimas caras nuevas que esperemos que hoy día hagan su gran carta de presentación en Europa. Además de selecciona, les contamos las novedades del 11 peruano que juega a las 12, en 2 horas con 15 minutos desde San Petersburgo, pero antes en Wallon. Amamos el deporte, sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia con Wallon es una meta por conquistar. Por eso hace más de 35 años en Wallon presentan la mejor ropa deportiva del país, los mejores diseños y la más resistente para que nada te detenga en tu deporte favorito. Y hoy te invitamos a la nueva tienda de Wallon que está en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, kilómetro 42 de la Panamericana Sur. Hay un centro comercial, una curvita a la derecha de 42, está todo, está la tiendaza de Wallon con la última colección. Además, Wallon está en 28 tiendas en todo el país, en todo el Perú está Wallon, o compra desde casa en wallon.com.pe. Y ahora también, muchísimas gracias, doctor, con las mejores mochilas y los mejores morrales que son los de Wallon, que están en todas las tiendas y sobre todo facilito en la página web que es wallon.com.pe. Wallon.com.pe. Wallon es amor por el deporte. Bien, a ver, tenemos el 11. Han habido variantes, han habido variantes durante el bloque. Se la vamos a comentar de nuestros enviados. La familia ya está en San Petersburgo. La familia Pokitanov. Bien, en el arco Galese, en la defensa va tomando fuerza la posibilidad y ojalá, a mí no, me encantaría que arranque Fabio Gruber, que arranque, que le dé la responsabilidad de frente. Para eso son estos partidos. Si no es ahora, ¿cuándo vas a ver las caras nuevas? Si viene Fabio Gruber, mamá peruana, papá alemán, nacido en Alemania, capitán del Nuremberg de la segunda división de Alemania, el capitán más joven del fútbol alemán profesional, es Fabio Gruber. Es el líder a los 22 años. Hazlo jugar, viejo. Dale directamente la responsabilidad de que arranque frente a un rival complicadísimo como es la selección rusa. Me dicen que sería por Garcés, que es un buen jugador, pero podría ser López, Gruber, Araujo e Inga. El capitán va a ser Galese o Araujo. Yo creo que va a volver a ser Galese. Si arranca. Y ojalá también que le den oportunidad a Romero, a Diego Romero, el arquero de Banfield, que pertenece el pase a la U. Noriega, Concha, Castillo y Reina, Cabrera y Valera. Probablemente, en vez de Cabrera, arrancaría Max Loren, el extremo de Sporting Cristal. Bueno, nada más en los deportes, ya saben, a las 12 del día hoy día, Perú en San Petersburgo, frente a un equipazo que es Rusia. ¡Vamos, Perú! Nada más, buenos días.
Gracias, Omar. Antes de irnos a la pausa, Librerías Entre Páginas es un espacio de aprendizaje, imaginación y pasión para los pequeños y grandes lectores, ofreciendo miles de opciones para acompañar en cada etapa. Visítanos en nuestras tiendas físicas o en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Pausa y volvemos.